Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la actividad del último día del Kids for Fest. Tenemos con nosotros a Jonathan Montes. Jonathan Montes es físico de la Universidad de Antioquia y trabaja como analista de datos en una empresa radicada en California. Con Jonathan hemos venido trabajando en un algoritmo de aprendizaje de máquina cuántico para el pronóstico y Jonathan les va a presentar los avances de cómo vamos con este proyecto. Jonathan, el piso es tuyo. Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias Daniel. Bueno, como también para mencionarles, pues este trabajo se dio en el marco pues, de un convenio con la Universidad de AFIT, donde estoy terminando pues mi maestría. Pues ya con ese trabajo ya culminamos el programa, afortunadamente gracias a Dios, y fue un convenio pues con Empresas Públicas de Medellín, en la cual pues Empresas Públicas de Medellín quiso también tener un convenio con EAFIT para tener un acercamiento en la computación cuántica en sus problemas de forecasting clásicos aplicados a los cuántico, pues digamos, en la predicción de la energía eléctrica en algunos clientes, pues, de Medellín y de Antioquia. Pues la charla se titula Automatic Electrical Meter Forecasting as a Benchmark between QML, que es Quantum Machine Learning, and Machine Learning. Y pues esa es la idea, ¿cierto? Digamos que el focus de todo este trabajo se dio como en realizar predicciones clásicas, también en base a un trabajo previo que ya había hecho los ingenieros de PM y el de nosotros, pues para poder aplicar, ¿cierto? En la parte de la computación cuántica, más específicamente el machine learning cuántico, y ver pues cómo es en comparación con lo clásico y lo cuántico, utilizando simuladores de Penny-Lane, pues cuál es como la precisión y la accuracy y la comparativa como tal del performance de estos modelos entre lo clásico y lo cuántico. Específicamente el modelo cuántico es un modelo híbrido, ¿cierto? Es un modelo que utiliza los optimizadores de los Variational Quantum Circuits. Y lo que utilizamos en Machine Learning fue las Long Short Term Memory. Ya vamos a explicar, voy a explicar por qué. Entonces, como para ponerlos en contexto, ok. Entonces, bueno, quisiera como mencionar que ellos, estos dos profesores, los cuales aprecio bastante, pues fueron mis asesores. El profesor Juan Guillermo Lalinde, que de la Universidad de AFIT, es el encargado del cómputo científico de Apolo, y el profesor Daniel Sosa como mi asesor de la Universidad Católica de las Américas. La charla está dividida en 7 partes. La primera, yo diseñé esta charla como para que tenga digamos, un espectro amplio, no solamente para las personas expertas en el tema, sino para las personas que tal vez tienen un primer acercamiento, de manera que, si me permiten, pues llevarlos a través de la charla, podamos como entender, pues, qué se está haciendo eh, en toda esta parte como tal de los circuitos cuánticos variacionales, explicando pues un poco de la parte física y también de las compuertas. Entonces, pues primero voy a iniciar con la presentación del problema, digamos, los trabajos previos que se hicieron de parte PM. Un poco como tal, vamos a hacer una parte como tal del background teórico de las long short-term memory. Luego voy a presentar al mismo tiempo, pues, digamos, la arquitectura de una quantum long short-term memory, ¿cierto? De dónde fue tomada, de qué artículos y, digamos, cuál es su contexto en la computación cuántica. Importante, pues, es saber, digamos, cuál es la diferencia. Muchos se preguntarán, digamos, cuál es la diferencia entre un algoritmo de Machine Learning clásico en este scope, que es el de algoritmo de Machine Learning supervisado y en comparativa, pues, ¿qué tendría de más o qué specifics hay en el Quantum Machine Learning, ¿cierto? Un poquito de la física, porque hay que, digamos, recordar a la hora en el momento en que les va a mostrar cuál es el circuito cuántico variacional, pues me gustaría que los que primero tienen un acercamiento, pues entiendan qué se está haciendo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la física, con cuáles compuertas, qué superposiciones se están haciendo, qué entrelazamiento, porque de hecho es muy bello ver, digamos, la apropiación y la ventaja que tiene el utilizar la computación cuántica para problemas de predicción en la vida real, ¿no? Luego vamos a ver un poco de las compuertas cuánticas versionales, su definición, su explicación, lo que se ha hecho. Vamos a mostrar un poco del análisis previo en todo este contexto, pues de demostrar qué funcionales y qué métricas se utilizaron del Machine Learning. Y también vamos a ver los resultados para un cliente, que fue lo que se ha realizado entre las capas cuánticas que se utilizaron dentro de la LSTM. Y luego las conclusiones y referencias y preguntas. Referencias, pues los artículos más importantes, el artículo que estamos desarrollando para
y está por presentarse para publicar. Pues tenemos 45 referencias, pero pues vamos a poner como los 7 artículos más importantes en caso tal de que quieran como profundizar más en el tema, dado que es un tema que apareció hace 3 años, específicamente digamos, las LSTM con capas cuánticas. Entonces, esto es digamos, un esquemático general. En nuestro caso, únicamente fue la utilización de las medias eléctricas. Y el problema, pues, fue inicialmente datos en batch, es decir, datos que fueron entregados de parte PM, que fueron, digamos, vienen como tal de mediciones en diferentes empresas y hogares y se almacenan, ¿cierto?, en el sistema interno de PM, el cual ellos nos dieron los datos, son 2.700.000 datos. Y la idea es, digamos, tener un acercamiento primero clásico por cliente y luego hacer, digamos, todo el pipeline como tal de los modelos de Machine Learning cuánticos. Entonces, inicialmente el problema, aquí podemos ver en el mapa, pues pueden ver el sector de Colombia. Eh, Inicialmente en el dataset, pues hay unos en future, una variable que nos permite identificar por medio de la latitud y la longitud, pues en qué parte están ubicadas estas empresas. Inicialmente nos entregan unos datos en batch que son 2.765.004 registros divididos en 1.975 clientes. Dado a que esos registros pues están en temporalidades de horas, ¿cierto? De 1 a 24 horas, o bueno, de 0 a 23 horas específicamente, y en temporalidades del año pasado, desde el 1 de junio hasta el 31 de julio. El 1% de estos valores de la import active, que es la energía pues, eléctrica, ya voy a explicar las variables, se encontraban con datos nulos y ya luego voy a explicar cuál fue, digamos, toda esa parte del pre-processing y también del feature engineering que se utilizó. Estas son las variables prácticamente que se encuentran en nuestro dataset. Em, lo primero que tenemos es como unas identificaciones de las series y también del servicio suscrito para los clientes. Tenemos las fechas, como ya mencioné, en qué temporalidades, y también tenemos las horas que van a ser específicamente donde digamos, la red neuronal va a ser entrenada en estas horas, ¿cierto? 0 a 1 hasta 23. Luego tenemos las variables importantes, que son la Improved Active, Improved Reactive. Básicamente, pues estas variables lo que nos están hablando es, bueno, cuál es la energía que se manda al cliente y cuál es la energía que, digamos, CPM recibe en kilovatios por hora. Luego les voy a comentar, pues, la variable objetivo como tal en este problema de sistema de aprendizaje supervisado, que antiguamente pues en los inicios del Machine Learning se le llamaba aprendizaje con un profesores porque tenemos una variable target y esa variable target es la imported active, la energía pues importada, es decir, que se mide dónde está el cliente y pues es recibida, ¿cierto? De PM. También tenemos pues medidas de voltaje, de corriente y también tenemos una variable que es la alarma, que es cuando digamos hay outliers en el sistema y pues permite como categorizar entre 0 y 1, 0 o 1, ¿cierto? Si digamos hay alguna fuga de energía o digamos, ¿cierto? Por medio de los outliers que hay en la red. Está la categoría, importante que en Antioquia, en Medellín, pues tenemos categorías residencial para los que no son de Colombia. En la parte pues, residencial, en subcategoría podemos observar estratos, ¿cierto? Tenemos estratos del 1 al 6. En la parte comercial tenemos también, digamos, una división, ¿cierto? E industrial. Tenemos una división entre cuántos voltios se están entregando, ¿cierto? Y también tenemos pues otras categorías que son la especial autoconsumos de PM, es decir, mismos, digamos, elementos y servicios que utiliza EPMs para ellos mismos. Y por último tenemos las variables que son la XY, que como les mencionaba, pues acá en el mapa fue lo que utilizamos, X y Y, latitud y longitud, para saber cómo la ubicación de estas empresas y hogares. Importante, pues, en todo modelo de Machine Learning, primero es en la parte del Feature Engineering, ¿cierto? Porque los modelos de Machine Learning son extremadamente sensibles, ¿cierto? A qué tipo de variables uno está utilizando. Hay muchas técnicas, cross-validation, que luego les voy a mencionar que se utilizó en los problemas de series de tiempo. Pero digamos que un primer acercamiento que uno hace como científico de datos y ingeniero de Machine Learning es como, venga, vamos a ver cuáles son las correlaciones que hay entre nuestras variables. Y esto fue importante porque en realidad, digamos, para saber cuáles variables, además un científico de datos y en el contexto como tal del Machine Learning, en este contexto es que es cuántico y clásico, pues uno tiene que mirar qué variables son las que más pesos le dan y hay diferentes técnicas, como por ejemplo ir recortando variables o ir hacia adelante agregando variables para saber cuáles, con esas variables, cuáles son las mejores métricas del modelo en términos de MAPE y de MCE y de R cuadrado, perdón. Ya voy a explicar en un momento eso rápidamente. Entonces, al hacer las correlaciones, podemos observar que las correlaciones lineales, ¿cierto? Por medio de la ecuación, digamos, los coeficientes de Kendall, fueron estas variables que tenemos acá, los voltajes, los tres voltajes, las tres corrientes,
en relación con la activa importer activa, la reactiva exporter y la hora, ¿cierto? Entonces, esas fueron nuestras variables, digamos, objetivos para utilizar en nuestra serie de tiempo. También es importante mencionar que digamos, el conjunto de entrenamiento se utilizaron los datos para cada cliente desde la última fecha que fue el 31 de julio hacia 16 días atrás, es decir, 384 horas para hacer predicciones desde cero, ¿cierto? A 408 horas o más, ¿vale? Esto es importante tener en cuenta de que en el contexto como tal de los problemas de forecasting de energía, esto es un problema de corto alcance, ¿cierto? En horas, en menos de 24 horas. Eh, y pues importante, digamos que la literatura científica encontramos que las mejores predicciones y que son robustas se utilizan son las redes neuronales para este contexto de corto alcance, ¿no? Ese es el trabajo, creo que uno de los trabajos previos, en realidad son varios, que de hecho específicamente Jay es uno de los ingenieros de EPM, lo cual es muy bueno porque digamos que el primer acercamiento en la parte clásica fue hacer un K-means, ¿cierto? Utilizando pues técnicas como el codo, ¿cierto? Y el gap para poder determinar el número de clusters con todos los datos, ¿cierto? Con los 2.700.000 datos y los 1.975 clientes. Ellos utilizaron como tal un Dynamic Type Graphing y un soft dynamic como métrica. Y esto, pues, además de un K-means normal, permite, por así decirlo, realizar como ensambles, ¿cierto? En términos de las distancias euclidianas, lo cual permite un mejor, digamos, forecasting en términos de la serie de tiempo para cada clúster de estas predicciones clásicas. Y ellos encontraron para estos dos clústeres mapes relativamente buenos para el primero, como el 35%, el 0.35, y pues funcionales muy buenos que iban, digamos, aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Em, bueno, como les mencionaba, este es en el contexto del short-term load forecasting hasta un día, cierta predicción. Es decir, se entrena con ciertos datos y luego se predice en un rango de 24 horas o más. Puede ser, digamos que esto funciona hasta una semana, funciona muy bien en comparación pues de las técnicas de series de tiempo, ¿cierto? Moving average y lo demás. Digamos que hay ventajas a la hora de utilizar, digamos, en toda la literatura científica que, digamos, encontramos digamos, en las predicciones como tal de la energía eléctrica y tenemos ventajas, por ejemplo, en la robustez, lo cual nos indican que en diferentes estudios, tanto en China, India, Reino Unido, Estados Unidos, que las redes neuronales, digamos, pueden generalizar muy bien, inclusive con datos incompletos y con ruido en los datos. Y esto es muy importante, porque mencionarlo en el scope como tal de las long short memory, porque en los computadores cuánticos hay ruido, ¿cierto? Ya les voy a explicar lo del NISQ, que significa lo del Near Intermediate Scale Quantum Scale. Entonces, eso es muy importante en las redes neuronales porque a pesar de que haya ruido o outliers también, digamos que puede generalizar muy bien y por eso ya son muy robustas. También tienen las ANN, pues también tienen una naturaleza no paramétrica. No paramétrica, ¿en qué sentido? Pues recordemos que en ciencia de datos generalmente todas nuestras, digamos, técnicas que utilizamos, digamos, de manera no muy buena, se utiliza y siempre se infiere que tenemos una distribución normal en los datos, por lo cual eso no siempre es verdad. Y también tenemos una ventaja en la aproximación universal, lo cual indica que pues, las ANN pueden modelar cualquier función continua con cierto nivel de precisión, ¿cierto? Entonces, como para ponerles en contexto, recordemos rápidamente pues, qué tipo de modelo de Machine Learning, de Machine Learning tenemos. Es un problema, digamos, en el scope del contexto de aprendizaje automático supervisado, en el cual, digamos, se entrena un dataset, se utiliza una función de costo es prácticamente un problema de optimización en el Machine Learning en el cual se entrenan, ¿cierto? Con ciertos funcionales. En una red neuronal específicamente lo que se hace es entrenar respecto a esa función de costo, pues respecto a los parámetros, ¿cierto? Teniendo ciertos hiperparámetros que nosotros movemos, o digamos, ajustamos de cierta forma la red neuronal para ir mirando qué tan buena es la predicción, ¿cierto? Entonces siempre ese dataset se va, digamos, el modelo se va entrenando por medio de una función de costo y va, digamos, comparando, ¿cierto? Si va aprendiendo o no va aprendiendo por medio de un funcional, que en este caso es la función de costo. Y es importante mencionar, esta parte es muy importante en la ciencia de datos porque una cosa es tirar un modelo, pero venga, ¿con qué lo vamos a medir, cierto? Esa función de costo, que en nuestro caso fue el MCD, la que escogimos a comparación del MAE, el Mean Square Error. El MAE es el Mean Absolute Error. Pues se divide en dos tipos, en tres tipos. Esto tiene una demostración muy larga, pero digamos, en resumen,
Este funcional está en términos de tres cosas. El primero es el bias ruidos, el segundo es el square bias y el último es el variance. El square bias hay que tener en cuenta dos cosas importantes en los machine learning para que comprendan y son las métricas, ¿no? Hay métricas de sesgo y hay métricas de varianza. Entonces, es importante entender que las métricas de varianza a mí me dicen, venga, mis datos, qué tan cercanos, o sea, cómo es la distribución de mis datos alrededor de los puntos reales. Mientras que el square bias, ¿cierto? Es una medida de sesgo, es una métrica de sesgo que me indica a mí, venga, qué tan porcentualmente, qué tan alejado estoy de mi valor real, ¿cierto? Eso es importante porque en el machine learning hay que escoger un equilibrio entre las dos. Ustedes pueden ver esas dos curvas ahí presentes. Y en estas dos curvas, pues tenemos un punto de inflexión en el cual se cruzan el variance y el bias, lo cual permite definir en nuestro rol de generalización o función de costo, digamos, cierto punto donde no hay ni underfitting ni overfitting, ¿cierto? Donde no esté sobreaprendiendo o lo contrario, el modelo. Y bueno, vamos para la parte del STM, que es nuestro primer modelo. El STM prácticamente es una red neuronal clásica, donde tenemos un término a corto alcance que se alimenta a través del tiempo a sí mismo en cada neurona y digamos que se le llama, ¿cierto? HDT, un término oculto, ¿cierto? En lo que conocemos de nuestras redes ocultas y se va alimentando y pues los LSTM utilizan el backpropagation, ¿cierto? Pero en este caso, en el contexto de las series de tiempo es backpropagation through time, ¿cierto? Que va aprendiendo, se va para atrás, va aprendiendo y luego empieza pues a optimizar parámetros, ¿cierto? Es decir, los pesos. Y en esa medida que va utilizando los pesos, pues va utilizando el gradient descent, que no es nada más y nada menos que las derivadas, bueno, el gradiente, ¿cierto? En términos de lo funcional respecto a los pesos. Importante mencionar en la Student Short-Term Memory, porque yo pongo esto, porque las capas cuánticas van a estar más adelante ahí, van a ser reemplazadas por las compuertas que conocemos de las LSTM, en la cual digamos, los LSTM utilizan cuatro compuertas, la compuerta input, la compuerta forget y la compuerta output. Es decir, que en cada compuerta, por ejemplo, en la forget, él va decidiendo, digamos, qué parámetros ir olvidando, ¿cierto? Qué parámetros ir ajustando. En la input es que a medida que pasa el tiempo y se van dando en la serie de tiempo los valores, pues va actualizando, ¿cierto? Por medio de la tangente hiperbólica. Es importante porque, pues, en general los valores no van de -1 a 1, ¿cierto? Sino que tienen un dominio en los reales. Y también tenemos una compuerta output que nos va indicando pues cuáles son las salidas, ¿cierto? CDT es nuestra celda como tal que identifica cada celda del LSTM y tenemos pues las ecuaciones acá respecto a los pesos de cada compuerta. Entonces, inicialmente, en todos nuestros estudios de Machine Learning cuántico fue como, venga, ¿cómo podemos, digamos, pasar una red neuronal pero desde un punto de vista cuántico, ¿cierto? Entonces, existen varios papers, de hecho en la última parte en la referencia les voy a mostrar ciertos papers, los cuales pues pueden tomar screenshot para poder como meterse un poco más en este tema. Y esto empieza desde hace ya añitos, es como el 2015 más o menos, donde se empiezan digamos, a mostrar ciertos, se llaman PQC, Parameterized Quantum Circuits, más conocidos como los circuitos cuánticos variacionales, en los cuales, como ustedes ven en la imagen a la izquierda, estos nodos se reemplazan por qubits, los circulitos, y las conexiones se reemplazan por compuertas. Em, digamos, hay un símil entre lo que es la mecánica cuántica y las redes neuronales, ¿cierto? Digamos, como la superposición, que son las interconexiones, en este caso, pues con las compuertas, más específicamente Hadamard, o digamos el entanglement, que es con las compuertas CNOT, cómo son las transformaciones unitarias en la mecánica cuántica. Ya voy a explicar un poco eso en la sección del Bit of Physics. Y las medidas, que es, digamos, en la mecánica cuántica es lo que conocemos como el colapso de la función de onda, ¿cierto? Voy a explicar en el contexto como tal de nuestro circuito cuántico racional que se utilizó. Bueno, y hace 4 años, específicamente en el 2020, estos autores a la izquierda pueden ver digamos, el título del artículo principal en el cual nos basamos para esta predicción, el Quantum Launch Short-Term Memory. Y tenemos una aplicación hace un año y medio, más o menos, en 2023, que fue publicada por estos otros autores al lado derecho. Básicamente algo muy similar a lo que hicimos en lo que estamos haciendo en este problema, pero ellos aplicaron estas QLSTM, con las LSTM con capas cuánticas, estas el resumen, para la predicción de la irradiación solar una hora, ¿cierto?, hacia adelante.
Básicamente la infraestructura de una QLSTM es la misma que tenemos de la LSTM, pero en vez de las celdas, lo que estamos utilizando son los VQC, los Variational Quantum Circuits. Ya voy a explicar un poco, porque esto ya es la explicación como tal en la parte de computación cuántica, que es un Relational Quantum Circuit, que es básicamente es un, digamos, un conjunto de compuertas que lo que permite es tener, digamos, transformar los datos, hacerles una optimización por medio de un parámetro que es el ángulo a través de las compuertas de rotación y una medida, pues una medición en la matriz, con la matriz de Pauli. Listo. Entonces, esto fue muy interesante porque ya hay un problema que se solucionó y que se mostró por medio de la escuela STM aplicado y este va a ser hasta el momento lo que he encontrado en la literatura, la segunda aplicación de la escuela STM. Entonces, prácticamente, importante mencionar es que, bueno, o sea, aquí hay una combinación de dos cosas. En la parte clásica, como tal de las LSTM, como les mencionaba ahorita, lo que se utiliza es el backpropagation con el gradient descent, ¿cierto? Digamos, el gradiente descendente, que lo que hace es coger la función de costo y, digamos, optimizar parámetros para saber, y por eso, pues, es muy robusta, ¿cierto? Porque ella empieza a ver como ruidos en cada nodo, en cada red y en este caso, como se reemplazan esos nodos con qubits, va a ser un poco diferente, ¿cierto? O sea, digamos que es lo mismo, pero en este caso, nuestra función de costo no va a ser una función de costo específicamente, sino que va a ser un valor esperado, ¿cierto? Un valor esperado en la mecánica cuántica respecto a un parámetro que es el ángulo teta. Y luego de pasar por las Variational Quantum Circuits, las pueden ver acá en azul, lo puedo señalar, se va a utilizar nuevamente el gradient descent normalmente para poder ajustar esos parámetros por medio de estas funciones. La sigmoide, que es la sigma, y la tangente hiperbólica, para ajustar todos los pesos de salida y entrada. Algo que se me pasó a mencionar es que importante también es que el STM, digamos que ayuda, solventa un problema, ya se aparecieron también por eso, que es el Vanishing Gradient, porque permite a través de la celda de los parámetros C ir alimentándose de manera que el gradiente no tienda a cero, ¿cierto? Para esos parámetros. Y tenemos las ecuaciones como quedarían en nuestra infraestructura, digamos, como se pueden dar cuenta, cada valor f de t y t ya sería un valor clásico, ¿cierto? Primero se codifican los valores cuánticos y luego se miden, pero cuando después se miden esos parámetros, esos valores, pues tienen digamos, un valor clásico. Importante mencionar es que en la computación cuántica hay cuatro contextos, ¿cierto? Existen el contexto en el cual podemos ver en el eje X tipos de datos y en el eje Y el tipo de algoritmo que se utiliza. Entonces, en la computación cuántica, digamos que hay que la primera parte de nosotros está en el cuadrante superior izquierdo, que es el LSTM, que se utilizan datos clásicos y un algoritmo clásico, ¿cierto? Existe otro tipo que son datos cuánticos con algoritmos clásicos. Existe el de abajo, es inferior izquierda, que se utilizan datos clásicos, pero se utiliza un algoritmo cuántico. Este es el scope como tal de nuestro trabajo porque es un híbrido, pero importante que es que en esa parte los clásicos ya va a explicar, hay que hacer un embedding, una codificación de los datos clásicos para que lo lea pues el simulador o un computador cuántico real. Y existen los problemas cuánticos y cuánticos, es decir, que se leen datos cuánticos y se utilizan algoritmos cuánticos, ¿cierto? Como, no sé, problemas de coherencia cuántica, digamos, de sistemas cuánticos abiertos. Mm, Importante mencionar ahora es, venga, vamos a hacer como para que ustedes puedan comprender cuál es la diferencia entre cuáles son los steps cuando yo hago un algoritmo de Machine Learning clásico y un algoritmo de Machine Learning cuántico, ¿cierto? Tenemos primeramente, pues en el algoritmo de Machine Learning clásico que tenemos el dataset, se hace un feature engineering, eso es muy importante, que es mirar, ¿cierto? La mayor correlación, eso con un cross-validation, mirar cuáles son las variables que tienen más peso a la hora de la predicción con las métricas del modelo y cuando se entrena el modelo, ¿cierto? A medida que el modelo de Machine Learning pues, va, digamos, obteniendo nuevos datos, se va alimentando, va aprendiendo más por medio de su función de costo y predice una variable. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, la variable objetivo, ¿cierto? De nuestro problema de Machine Learning supervisado. ¿Cuál es la diferencia con el cuántico? El cuántico, ¿cierto? Lo mismo, entra un dataset, se hace un feature engineering, pero más importante aún es que los inputs primero pasan por un encoding, ¿cierto? Porque pues una máquina cuántica o un simulador cuántico pues no lee datos clásicos, ¿cierto? Tenemos ya un nuevo espacio que es mucho más grande, que es el espacio Hilbert. Y ahí hay que hacer un preprocesamiento, ¿cierto? Con encoding. Se utiliza el modelo de Machine Learning cuántico, el algoritmo, y también se predice, ¿cierto? Obviamente luego hay una predicción clásica.
Importante en nuestro problema es la parte del Feature Engineering. Para este problema lo que utilizamos fue la estandarización, en el sentido de que las variables se estandarizan con estándar Scalar, ¿cierto? Se utiliza la medida y la varianza para que todas las variables, todos los features que utilizamos, pues con la misma, cada una queda con su respectiva varianza y medida para no tener diferencias, digamos, de escala, ¿cierto? Que no tengamos, por ejemplo, 0.01 en corriente y si, por ejemplo, en kilovatios tengamos 0.00005. Entonces, eso afectaría nuestros modelos de predicción. Y importante es que a la hora de hacer el Feature Engineering utilizamos el Time Series Cross Validation y el Back Stepwise Selection para nuestras, digamos, variables. ¿Qué fue lo que hicimos al principio? Primero hicimos un modelo de correlaciones, pero al principio lo que hicimos es como, venga, utilicemos todas las variables y empecemos a recortar para mirar cuáles variables generan mejores predicciones. Y evidentemente nos dimos cuenta, ¿cierto? Que las mejores variables eran las que tenían mejores correlaciones lineales, las que les mostré al principio. Importante es que en este caso el time series cross validation es porque digamos que la serie de tiempo va utilizando ciertos tiempos, digamos cuatro tiempos, las medidas y luego la del futuro. Y empieza a entrenarse luego con la del segundo hasta el quinto para la del sexto. Eso permite, por así decirlo, hacer una clase de cross validation de manera que, digamos, pueda relacionar los datos para que la red vaya aprendiendo de manera más profunda. Y bueno, ya en la parte del Machine Learning, digamos, el proceso del Machine Learning cuántico es, como les estaba comentando en esta primera imagen, y es esto, entran los datos, hay un encoding, hay un algoritmo de Machine Learning, hay una predicción. Pero para resumir, pues voy a ponerlo otra vez acá, digamos, en Machine Learning, digamos, en todo el diagrama está esta parte de la preparación de los datos, que ya lo mencioné, el encoding. Hay tres diferentes tipos de encoding, el base encoding, el amplitude encoding, y bueno, hay muchos más, como una clase de mezcla entre ellos. Y existe, voy a explicarlo en un rato, existe ya luego el segundo paso, que es qué tipo de modelo cuántico es. Se va a utilizar, en este caso es un híbrido, que es el Variational Quantum Circuit. Como pueden ver ahí, voy a explicar en más detalles ahorita. Tenemos un U de teta, que es el circuito variacional, que son compuertas. En nuestro caso, pues utilizamos entrelazamiento cuántico con las compuertas CNOT para ir optimizando, ¿cierto? Ese funcional, en este caso el valor esperado del operador, cada vez, ¿cierto? Que se va haciendo. Ahorita explico cuál es la regla de optimización específica que se utiliza el Parameter Shift Rule y que hace parte del tercer paso, que es el proceso de optimización en computadores cuánticos. Un poquito de la física, hablemos antes un poquito de la física. Esto es importante porque hay que tener en cuenta que en la parte clásica del STM, lo que utilizamos, los modelos de Machine Learning, tenemos bits, es decir, ellos pueden estar en cero o uno, nada más. Mientras que el poder como tal de la computación cuántica es que utiliza las propiedades de la naturaleza cuántica, como la superposición. Acá, por ejemplo, estamos viendo en literal B, ¿cierto? Como dos estados pueden estar a veces entrelazamiento, perdón, el primer estado de Bell puede ser superpuesto o puede ser entrelazado. En general, digamos que un QED cuántico, como lo pueden ver abajo en la izquierda, en la esfera de Bloch, es un estado cuántico que antes de que se mida ese estado o esa información de su estado, de su QED cuántico, puede vivir entre cero y uno hasta que se colapsa la función de onda. Tenemos que ese vector vive en un espacio de Hilbert. Esto es muy importante porque el espacio de Hilbert preserva el producto interno, ¿cierto? Digamos, de las operaciones que se hagan con los QEDs y las compuertas unitarias. Y también dentro de ese espacio de Hilbert tenemos pues compuertas unitarias muy importantes. ¿Por qué? Porque permiten no solamente preservar la longitud del vector, obviamente el vector, digamos, el qubit, no se puede salir de la esfera de Bloch ni se puede acortar, porque eso tendría un reflejo como tal en las amplitudes de probabilidad. Entonces es importante como mencionar este background matemático y pues dado que el espacio de Hilbert es gigante, ¿cierto? Es mucho más grande que lo que conocemos en los espacios métricos normales, reales. Y tenemos unos ángulos muy importantes acá, tanto el teta como el phi. Sí, esa es la forma generalizada de ver un estado cuántico, como lo ven abajo, para, digamos, que es por medio de ciertas compuertas que se quiere rotar, si el ángulo teta o el phi, para saber cómo manejar la información, ¿cierto? Tenemos algo muy importante y muy lindo que es el entrelazamiento cuántico, ¿cierto? El entrelazamiento cuántico se hace por medio de compuertas CNOT, lo cual permite entrelazar estados 00, 1, 1 y también permite controlar, ¿cierto? Si, por eso se llama control, not, si por ejemplo el primer estado tenemos un qubit de control y un qubit target.
Si el qubit de control, por ejemplo, es cero, entonces lo que hace la CNOT por medio del entrelazamiento cuántico es girar el otro estado a uno. Esto es un resumen como tal de las compuertas que utilizamos en nuestro problema en el Variational Quantum Circuit. Se los quiero como mostrar como en resumen, dado que quiero que comprendan un poco el circuito cuántico variacional. Tenemos una compuerta de Hadamard que hace superposición cuántica. Aquí tenemos cuando la máquina cuántica empieza, que siempre empieza en cero, se aplica la compuerta de Hadamard y se obtiene pues una superposición con 50% en cualquiera de los dos estados. Tenemos rotaciones en Y y rotaciones en Z. Importante que la rotación en Z únicamente cambias la fase, la rotación en Y lo que hace es cambiar el ángulo, preservando pues la norma y las amplitudes, pero afectando esas amplitudes de cada estado ket 0 o ket 1. Y tenemos lo que les acabé de explicar de la CNOT. Y podemos ver abajo, pues, todas estas compuertas son matrices unitarias, ¿cierto? Matrices unitarias que su inversa es el complejo, son hermíticas, el complejo conjugado es la misma inversa, y pues cumplen que permanece, ¿cierto? El producto interno entre los kets para la evolución como tal de los estados cuánticos. Ahí tenemos un estado Bell básico y eso es muy bello, ¿cierto? Lo que conocemos como entrelazamiento, que si ponemos un electrón en un extremo del universo y el otro en otro extremo, ellos van a estar conectados instantáneamente si están entrelazados. Y eso es lo que le rayaba Einstein, ¿cierto? Que la velocidad o la información viaja más que la luz, pero no, eso es un efecto puro cuántico que es el entrelazamiento. Y bueno, vamos a los Variational Quantum Circuit. Prácticamente es un tipo de circuito cuántico que lo que hace es como tunear, ¿cierto? Como filtrar, como optimizar un parámetro teta en procesos iterativos, un proceso de optimización iterativa. A diferencia como tal de lo clásico, digamos, la mecánica cuántica tiene una base estadística, es decir, de la física estadística, en la cual para encontrar un valor esperado, un valor real, por eso se llama valor esperado, hay que promediarlo. ¿Y eso cómo se promedia en un computador cuántico real? Pues mandándolo varias veces, ¿cierto? Digamos 1000 veces, y eso se promedia. Entonces, en principio tenemos el estado de operación en un circuito cuántico variacional. Se le llama variacional porque hay una parte que es variacional, es decir, optimiza por medio de variaciones tetas. Y empezamos con la primera parte, que es la preparación del estado, pasa por un encoding por medio de compuertas unitarias. Y luego está la parte variacional, que en general son matrices de rotación, primero la CNOT y matrices de rotación. Y luego ahí está la medida o el colapso de la función de onda, en este caso el colapso de digamos, la medida de los qubits entrelazados. Entonces, eso permite que a medida pues, que se va iterando, que se va repitiendo, pues se va optimizando el ángulo teta, ¿cierto? Inicialmente esto fue propuesto por Maria Schulz en Mitaray et al. En la parte final tengo los artículos y cómo pues se ha aplicado en clasificación. De hecho, pues en ciertos artículos Daniel también lo ha usado y de clasificación es muy bello este scope. Entonces, los autores chinos que les mostré al principio, ellos proponen esto hace 4 años, en el 2020, y proponen ese tipo de Variational Quantum Circuit para poder reemplazar las celdas de memoria de la Long Short-Term Memory. Y como pueden ver, pues ya creo que hasta acá podrían entender un poco, pues, qué compuertas, las que les mostré antes, se están utilizando, ¿cierto? Entonces, en la primera parte tenemos una capa de codificación, es decir, llegan los datos clásicos y lo que hacen digamos, transformarlos. En este caso se utilizan tanto matrices de Hadamard que superponen los estados cuánticos y también rotaciones en y rotaciones en Z, específicamente con la función arctangente. Y básicamente al hacer eso, después de n qubits, dependiendo del número de qubits que se utilicen para nuestro problema, tendríamos una transformación de estos datos clásicos a datos cuánticos. Luego aparece por medio de amplitudes, ¿cierto? Amplitudes, es decir, los coeficientes que están al lado, como tal, del estado cuántico que hay en la parte de abajo, en la sumatoria, que lástima que no puedo señalar. Tenemos la parte variacional. La parte variacional es una capa en la cual tenemos las compuertas en que lo que están haciendo es entrelazar esos estados cuánticos, esos qubits, por medio de tres ángulos. Y aquí es muy importante, después de generar el entrelazamiento, cada qubit va a tener tres parámetros. Y eso es importantísimo porque esos son los parámetros teta que va a utilizar, si se quiere utilizar desde el punto de vista de un simulador clásico, que utilizamos pues el gradient descent, o en un computador cuántico real, que sería el variational el parámetro shift rule, que lo que hace es optimizar, hacer como la derivada parcial o digamos, el gradiente respecto al valor esperado, respecto a estos ángulos que tenemos acá, el alfa, el beta y el psi. Y eso luego se mide como tal por medio de una matriz de Pauli, generando una respuesta,
digamos, en el contexto clásico, es decir, un número clásico. Esto es simplemente como para mostrarlo, esto es del artículo de Mitrai. Esto es prácticamente, es una demostración muy larga, pero de hecho en los circuitos cuánticos variacionales en computadores cuánticos tienen una regla muy, muy bella que es digamos, el parámetro shift rule, que es coger el parámetro y moverlo pi medios hacia adelante y pi medios hacia atrás, únicamente haciendo dos pasadas, sin necesidad de hacer, digamos, 1000 pasadas, como cuando hacemos con el gradient descent o en el simulador. Esto es una demostración muy bella y se ha utilizado ya en estos dos problemas, antes de la predicción de radiación solar y en problemas de clasificación. Em, bueno, ya como para empezar, ya estos últimos 10 minutos o 5 minutos es como, venga, ¿qué es lo que hicimos como tal de nuestro trabajo? Y en nuestro trabajo, digamos, antes de comenzar, miramos qué funcional era el mejor que funcionaba para nuestro trabajo con los datos de energía eléctrica en nuestras variables de las casas y las empresas en Antioquia. Y también algo muy importante es que hicimos una parte de series de tiempo clásica para poder mirar, digamos, cuál es la correlación de los grupos, ¿cierto? Si, por ejemplo, el estrato uno tiene correlación con el estrato 6 o estrato 6 con el estrato 5 o, por ejemplo, la parte comercial tiene alguna relación con el estrato uno 2 o 5 porque todo se depende de los hábitos de consumo, ¿cierto? Pues conocemos muy bien que, por ejemplo, hay familias que trabajan en la casa o hay familias que salen todo el día. Entonces, de hecho, en la primera imagen que les mostré del trabajo que realizaron los ingenieros de PM, claro, pues se ve ciertas periodicidades de la serie de tiempo que, pues, clásicamente se pueden tratar de manera, se pueden hacer muchas cosas, ¿cierto? Como es hacer la estacionariedad como tal de la serie, pero con las LSTM pues nos hace todo esto y también con el clúster utilizando pues predicciones de forecasting de series de tiempo. Entonces, antes de, digamos, de nuestra comparativa entre lo clásico y lo cuántico, primero hicimos estas relaciones, utilizamos un random search para saber cuáles son los mejores parámetros, ¿cierto? Inicialmente el random search lo que hace es como, venga, variar los parámetros, las capas ocultas, el input, el número de layers, y también el número de batches, ¿cierto? Y el learning rate, ¿cierto? Que es qué tanto va a aprender, digamos, cuál es la frecuencia de aprendizaje de nuestra red. Utilizamos 50 épocas y bueno, tuvimos una muy buena red. Pudimos concluir, en este caso para un size de 8, un batch size, que evidentemente primeramente el mejor funcional que utilizamos para nuestra función de costo fue el MCE, el Mean Square Error, con esos valores muy buenos tanto de R cuadrado como de MAPE, ¿cierto? Para los últimos 10 datos de nuestra red. Luego utilizamos el MAE, pero como se pueden dar cuenta, es importante en un modelo de Machine Learning en su funcional, siempre que digamos, el funcional esté aprendiendo, la red esté aprendiendo a medida que avancen las épocas y que esté por debajo del error de testeo, ¿cierto? Los datos que uno guarda como test con los mismos parámetros, perdón, hiperparámetros. En Machine Learning, hiperparámetros son los parámetros que uno puede modificar, en este caso todo lo que tenemos acá abajo, y podemos observar que el MC es mucho, mucho mejor, obteniendo, esto fue para MAE, obtuvimos mejores valores para MCE. Luego lo que hicimos es hacer una parte analítica de coger los datos de entrenamiento, digamos, de un cliente en residencial y los datos de testeo para otro cliente en residencial. Empezamos a jugar con eso, ¿cierto? ¿Qué pasaría si tenemos un cliente de estrato 6 en training, pero un cliente de estrato 2, digamos, en testeo? Un cliente, digamos, comercial para los datos de entrenamiento y, digamos, los datos de un cliente industrial para los datos de testeo. Y pudimos observar que entre más cercanos estén en términos de estrato, están muy relacionados, por ejemplo, estrato 5, estrato 6, pero ya luego pudimos observar para estrato 6 y 2, que pueden ver la línea roja de abajo, que a pesar de que, digamos, es bien entrenada la red, obteníamos valores para nada correlacionados, es decir, llegamos a tener hasta R cuadrados negativos, ¿cierto? O sea, indican digamos, una relación totalmente inversa entre los datos, entre las dos categorías y subcategorías, y también pasaba para la parte, digamos, comercial con industrial, lo cual digamos, inferimos que lo mejor para el negocio como todo eléctrico a la hora de la predicción era como, venga, dividir los datos dependiendo de las categorías, ¿cierto? Entre más cercanas estén, mejor estrato 6, estrato 4 o estrato uno, estrato 3. Y eso, digamos que de alguna manera tiene alguna coherencia con lo que son nuestros hábitos de consumo, ¿cierto? Es muy diferente los hábitos de consumo, digamos, de un industrial a un comercial, o de un comercial, por ejemplo, o un industrial que tiene que tener su energía operando
mayoritariamente 24 horas, que por ejemplo una persona normal que esto se va a dormir a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿cierto? Y apagan las luces. Pero bueno, ya para nuestra comparación de lo que es la parte clásica y la parte cuántica, ya para terminar, en la parte de resultados ya utilizamos la Long Short Term Memory y utilizamos la Quantum Long Short Term Memory con estos hiperparámetros que tenemos ahí, cuáles fueron los learning rate. En el caso como tal de la parte cuántica, con nuestros futures utilizamos 4 qubits. Esto porque en la parte como tal de las celdas, ¿cierto? Que son reemplazadas por los circuitos cuánticos variacionales. Hay dos combinaciones, ¿cierto? La CDT va a estar en términos de lo que entra, el input, y también va a ser una concatenación como tal de tensores, ¿cierto? Entre estos dos vectores, el XT y el HDT, ¿cierto? El HDT es el que sale y se retroalimenta pues en cada celda. Entonces, por eso no hay necesidad de tantos, digamos, números de qubits, ¿cierto? En este caso utilizamos 5, eso está equivocado ahí, pero bueno, luego lo cambio. Utilizamos, como les comentaba, en la parte del random search y también del cross validation inicialmente, para las series de tiempo, una secuencia de 5, ¿cierto? De cada 5 datos de manera que están pues de manera random. Y acá están nuestros resultados, unos resultados muy, muy bellos. Primeramente, mostrar pues, cómo fue entrenada la red clásica y la red cuántica, mirar cómo digamos, cada red va aprendiendo. En la parte izquierda miramos el muy buen aprendizaje clásico, ¿cierto? Y en la red de la derecha, ¿cierto? En esos funcionales, tenemos en el eje Y el funcional, las épocas, vemos cómo la red cuántica, es decir, el híbrido, ¿cierto? La Quantum Long-Term Memory con las capas cuánticas aprenden muy bien. Pero más espectacular aún y más bello es ver esta gráfica. En esta gráfica podemos ver cómo la QLSTM en color naranja a la mitad de las épocas ya ha aprendido lo que la clásica le toma 50 épocas. Eso digamos, es un patrón que ha pasado en las investigaciones que se han hecho en el primer artículo. Lo hicieron en el contexto de 4 problemas físicos como tal, con decoherencia y también con un problema de sistemas cuánticos abiertos y también en la radiación solar, en la predicción de la radiación solar de hace un año, estos otros autores chinos que aplicaron esto también, también les pasó esto mismo, que la red neuronal a la mitad de las épocas de la clásica, la red neuronal cuántica, con las capas cuánticas, aprende muchísimo más rápido. Es decir, ¿qué podría pasar? Que únicamente con utilizar 15 épocas ya podríamos tener una red entrenada, lo cual es muy bueno para un solo cliente. ¿Por qué? Porque no tendríamos que esperar tanto tiempo para que la red pues, se entrene, ¿cierto? Eh, las predicciones son estas. eh, Esto es como tal en color azul, son los datos reales para un cliente en temporalidad de 400 horas. Ya después de que se entrena el modelo, ¿cierto? Se realiza como tal el fit de la gráfica, tanto para la clásica, que es la naranja, como la cuántica, el STM cuántico con capas cuánticas de color verde. Y aquí podemos ver en dashed points, es decir, bueno, en líneas punteadas, en vertical, pues dónde está dividido nuestros datos de entrenamiento y nuestros datos de testeo, ¿cierto? Entonces, importante mencionar algo, ¿cierto? Digamos que sí, es verdad que me devuelvo, que nuestra red clásica, cuántica, perdón, aprende mucho más rápido, ¿cierto? Pero una cosa es cómo es el performance del modelo, que es mejor el cuántico, pero otra cosa es cómo son las medidas de accuracy y precision, ¿cierto? Entonces, en este caso, podemos observar que las clásicas tienen un R cuadrado, esta métrica de variabilidad de 0,85 y el MAPE, ¿cierto? Es decir, el porcentaje de error entre lo que es real y lo que predice el modelo es del 17%. Eso fue lo que mejor pudimos sacar para los mejores hiperparámetros. Y en la parte cuántica, algo que me pareció espectacular es que el R cuadrado es prácticamente similar, ¿cierto? De hecho, le gana, pero pues por 10 milésimas el cuántico, pero pues es casi lo mismo, 0,8585. Pero en MAPE, ¿cierto? En predicción, en error porcentual con los últimos 10, 15 datos, es decir, 10, 15 horas, nos da un error de 22%, lo cual es muy bueno, ¿cierto? Para el sector eléctrico eso también es bueno. Importante mencionar es que tenemos que en la red clásica tenemos un total de 1553 parámetros pues para toda la red en cuanto a sus capas ocultas, el número de capas, bueno, y con todos los hiperparámetros que utilizamos. Y en la red cuántica bajan de manera muy óptima, bajan a 228. Eh, yo quisiera que reflexionáramos un poco por qué está pasando esto en la cuántica y en realidad esto me parece muy bello porque bajan a 228 dado a que, como les mencioné acá, en el circuito cuántico variacional hay una parte que es el entrelazamiento cuántico.
Y el entrelazamiento cuántico lo que me está diciendo es que, venga, cada compuerta CNOT comienza, ¿cierto? Con el primer qubit con el que le sigue, luego el que le sigue se entrelaza con el que le sigue, así sucesivamente con los adyacentes se hacen las rotaciones alrededor de cada qubit de esos qubits entrelazados. Y eso, al tener entrelazamiento, la información prácticamente que se encapsula en un estado cuántico entrelazado, ¿cierto? Ya clásicamente no tendríamos uno únicamente, lo cual a la hora de pasarlo por una red clásica, pues aumentaría la dimensionalidad de los parámetros, mientras que en el cuántico, dado por la belleza del entrelazamiento cuántico, se reduce, porque la información se reduce prácticamente en dos, ¿cierto? Al mismo tiempo, dos estados se entrelazan y solamente tendríamos prácticamente un hiperparámetro por entrelazamiento. Y luego se utiliza una compuerta cuántica para todos, se entrelazan otra vez todos. Al último se tiene un entrelazamiento de todos y eso genera que los parámetros como tal de la red cuántica pues bajen considerablemente, lo cual es muy bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque eso permite que, digamos, la optimización de los parámetros que hace la red, sea por gradient descent o sea por parámetro shift rule, por medio del valor esperado de un operador cuántico, de un observable cuántico, pues sea más eficiente, ¿no? Eso es un, digamos, un reflejo de por qué pasa esto. Como conclusiones tenemos lo que les acabé de mencionar, una rápida convergencia. Lo que les acabé también de mencionar de segundo, pues hay una optimización de los parámetros son menores. Y entonces tenemos también pues algunas ventajas cuánticas, pero esas ventajas cuánticas a la hora de tiempo se van a ver reflejados pues en un computador cuántico real. Esto fue realizado en un simulador con las librerías de PennyLane, utilizando PyTorch y bueno, y otras librerías. Estas son las referencias por si quieren tomarlas. Digamos que la cuarta y la sexta son, digamos, los artículos en donde utilizaron como tal estas Quantum Long Short-Term Memory. Y los demás son muy buenas referencias para que observen pues en este scope del Machine Learning cuántico. Y eso es, no sé si me pasé un poco. ¿Tienen algunas preguntas? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Jonathan. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay Daniel, más Daniel. preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, no, pues tengo un comentario. Habla con Claro, Jace. adelante. Adelante, Ujú. Jace. ¿Qué más, Jonathan? Gracias por la Hola, explicación. Jace. Cada Con vez mucho me queda gusto. menos confuso todos estos temas cuánticos que el profesor dice que se relaje uno, pero hay veces que uno, la mente no lo permite. Vení, una pregunta. Ujú, Yo he trabajado esta serie de tiempo con modelos, pues, todavía mucho más clásicos, los ARIMAS, ¿sí o no? ujú. Sí. Realmente no he llegado al tema de feature selection que vos hiciste, que me parece muy interesante. Eh, ese tema de LSTM, ese trabajo lo podríamos comparar con el Sarimás a ver cuál mejor bondad tiene. Yo soy muy casado a la antigua, no he querido experimentar con el STM, pero creo que es la hora, según con los artículos que vos me mostraste. Eso lo podríamos mirar, ¿cierto? No sé, Jonathan, pues con el trabajo que venimos haciendo. Bueno, primero pues voy a responderte algo y es que, a ver, lo que se ha hecho hasta el momento con digamos, el STM, digamos, con series de tiempo en la parte cuántica es con el STM, ¿cierto? En la parte como tal de clásica vimos un artículo que lo compartimos pues con los profes, que es una propuesta, pero aún no se ha hecho pues nada de código ni nada, digamos que se podría hacer, pero es un trabajo pues muy largo, ¿cierto? Yo también he Sí, no, trabajado no, mucho con la parte te lo digo eh, como porque sí, digamos que clásicamente se puede hacer, pero si no tenemos cómo compararlo sería con la clásico, parte no sería cuántica, cuántico, eso, sería. exactamente. Porque Se ahí podría sí que, hacer otro paper. Dime. claro, esa fue la pregunta que yo en estoy a este muchacho, no recuerdo el que expuso el martes, Ujú, porque trabaja con gradiente descendiente para optimización, sino que uno trabaja estimadores de máxima verosimilitud. Entonces ok, es otro paper, como decís vos, otro trabajo. Sería solamente exacto, la comparación clásica. Exacto. Gracias, Jonathan. exacto. No, no, Muy con amable. gusto. Yo creo Creo que ahí que estás alguien dando tiene la... otra pregunta. Ujú. Sí, tenemos a Luis. Luis, ¿cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Hola, Jonathan, muchas Luis. gracias por la presentación. Fíjate que me interesa muchísimo esa parte de la relación de redes neuronales y su posible combinación con la parte cuántica. Me genera una duda al momento en el que nos estabas presentando los parámetros de tu red.
en específico de la relación que existe entre los datos y su codificación en el circuito cuántico variacional. Y me gustaría preguntarte si hay alguna relación entre el sequence length y la cantidad de qubits que se ocupan en el BQC. Ujú. Sí, en realidad, digamos, inicialmente desde la parte clásica de las LSTM, ¿cierto? Yo lo quiero mostrar acá. Estos dos vectores, tanto es el que se retroalimenta el H, ¿cierto? Que se le llama el vector que tiene la información a corto alcance de una RNN normal, se combina con el XT. Cuando se combina con el XT hay que tener en cuenta, claro, porque el XT, dentro del XT en la parte cuántica, y también en la parte clásica, pues hay que tener en cuenta los futures, ¿cierto? Digamos el número de variables que tú tienes. Pero al combinarlos, ¿cierto? Ya se tendría, por así decirlo, una reducción y en la parte cuántica se utilizan son ángulos, ¿cierto? Digamos que eso hay un encoding y se utilizan ángulos de rotación y a la hora de combinarlos y a la hora de superponerlos y hacer el entrelazamiento, esa dimensionalidad baja. Entonces, esa es la razón por la cual el número de qubits, digamos, no es tan grande, ¿cierto? Digamos que inicialmente para 8 se tendrían que haber utilizado 6 7 qubits, pero cuando se hace esta combinación y esta red que está acá, digamos, la propuesta como tal del Variational Quantum Circuit, esa dimensionalidad baja, ¿cierto? Por medio de los efectos de superposición y entrelazamiento, y pues no habría la necesidad de utilizar tantos qubits dentro de la combinación híbrida. No sé si respondo tu pregunta. Sí, sí, me parece que sí. En específico, iba más en relación, por ejemplo, tú divides obviamente tus áreas de tiempo en paquetes de datos Ujú. y estos paquetes de datos, si no mal recuerdo, en una diapositiva mencionabas que era de 5. Sí, Esos 5 datos, o en qubits. dado caso 4, son los que tienen alguna relación con la cantidad de qubits que se ocupan justamente en este BQC que estás presentando. Ok, en realidad los datos no, sino las variables son las que tienen Ah, ok. relación con los qubits, son las variables, no los datos. Digamos que los datos tienen relación, pero digamos en la demora, ¿cierto? Porque entre, digamos, más datos, pues tienes que, si haces la secuencia de la longitud de la serie de tiempo, ¿cierto? Para la STM, pues debes utilizar ¿cierto? Más datos, más inputs, pero pues siguen siendo los mismos futures. Y en el contexto de la computación cuántica, digamos que tú mides los qubits en términos es de los futures de las variables. Ah, ya, comprendo. Vale. Y una última pregunta. Mencionabas que hasta el momento se ha probado en simuladores como Penny Lane. ¿Se ha Exactamente. propuesto llevarlo a una computadora real y comparar los resultados? Es muy buena pregunta. De hecho, es lo que queremos hacer nosotros. En la parte de la irradiación, sí, no, solamente simuladores. En el artículo, habría que detallarlo, pero pues yo lo he leído y ahí no se menciona en reales, sino Ok. simuladores. Ah, vale, perfecto. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Gracias por tus preguntas. Listo, eso creo que sería todo. Bueno, Jonathan, nuevamente muchísimas gracias por tu charla. He recibido en 30 segundos muy buenos comentarios de ella. Muchas gracias. Yelitza, sí, sí, yo creo que Jonathan no tiene problema en compartirte su email.